Gracias a los que habéis venido, que al final estamos ya a última hora, ya sé que hace tiempo y ganas de estar ya y retirarse y irse para casa. Muchísimas gracias por estar aquí. La charla de hoy es un poco diferente, es más, también es un poco más diferente al estilo a que se suele ver dentro de este tipo de eventos, porque personalmente me gusta toda la parte de herramientas y toda la parte de cómo hacer desarrollos y de cómo montar todas estas cosas dentro de diferentes plataformas y diferentes herramientas de Microsoft, curiosamente, porque es con la que yo personalmente termino trabajando. Pero sí que es cierto que todas esas partes de demostraciones son una parte mucho más de, bueno, pues mira, os voy a enseñar cómo hacerlo, que está súper bien y podéis verlo y demás, pero estas charlas que, al menos esta que he traído hoy, es un poco más para llevarnos a reflexionar, para llevarnos a pensar y para llevarnos a entender un poco las cosas que hay detrás de ciertas partes de psicología. En este caso, vamos a hablar sobre cómo vencer a la IA, es un título un poco clickbait que se suele decir, aunque en el fondo no es del todo clickbait, porque lo que sí que voy a explicaros es cómo la IA no nos va a sobrepasar, o no nos va a pisar, cómo vamos a estar mano a mano con la IA y aprovechándola de la mejor forma posible para trabajar mejor. Dicho esto, antes de empezar, como siempre, dar las gracias a los patrocinadores, en este caso a Torpedo, por haber hecho posible estas charlas, por habernos traído las pizzas y las bebidas, que la verdad es que eso está genial. Lo que os decía, lo primero de todo, el miedo en el cuerpo. A casi todos se nos ha metido, o a muchas personas se nos ha metido, nos han querido meter el miedo en el cuerpo sobre que la inteligencia artificial va a terminar reemplazándonos, va a terminar haciendo tareas de las nuestras, y sí que es cierto que la IA no es que nos vaya a quitar el trabajo, sino que la IA nos va a quitar trabajo. Es decir, nos va a ayudar a que nosotros hagamos las cosas de una forma mucho mejor, pero al menos por el momento, y tal como están las cosas y el paradigma, los humanos todavía son muy necesarios. Y creo que hasta el momento en que no alcancemos un punto de inteligencia artificial que no estamos ni cerca todavía, eso no va a pasar, que las IAs van a ser tan autónomas como para que no haga falta que haya nadie detrás de ellos, porque ya solamente por la parte de setear dichas inteligencias artificiales o de hacer las tareas que tienen que hacer o de explicarle las herramientas cómo tienen que utilizarlas, siempre hay humanos detrás que lo están haciendo de la mejor forma posible. ¿Y qué es lo que pueden hacer los humanos para ayudar a las inteligencias artificiales a hacer esto? Pues todo lo que es la parte, en principio dentro del sector en el que estamos, la inteligencia de negocio. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué podemos hacer nosotros que la IA no pueda hacer? Porque claro, si estamos diciendo, jova, es que me van a quitar el trabajo porque yo cada día estoy haciendo unos documentos de Excel para hacer unos reportes y es lo que hago todo el día. Pues sí que es cierto que ahí es posible que digas, bueno, pues es que llegará un momento en que una inteligencia artificial pueda copiar y pegar lo mismo que haces tú, eliminar estas columnas y automáticamente genere ese reporte y te quedes sin trabajo. No que te quedes sin trabajo, si tú eres el chico listo que lo hace y lo automatiza, te va a quitar trabajo, y de esas 8 horas al día que dedicas a hacer eso, a lo mejor únicamente necesitarás 2 y las otras 6 las podrás dedicar a pensar, a tomar acción, a generar insights, a generar cosas que aporten valor a tu empresa, al negocio o para lo que estés trabajando. Entonces, ¿qué es la inteligencia de negocio? Lo que también se conoce mucho dentro de este sector como el BI. Principalmente son 3 cosas, que son 3 ideas que he tenido, pero hay muchísimas más. Y ahora luego hablaremos de los tipos de inteligencia, porque creo que es algo bastante curioso para que entendamos lo que es la inteligencia de negocio. En este caso tendríamos, por ejemplo, transformar datos en información útil para tomar decisiones informadas. Las inteligencias artificiales y todo lo que lo envuelve nos puede ayudar a preparar esos datos, a analizarlos y a hacer modelos que nos permitan ese análisis y ese entendimiento de los datos, pero somos nosotros, como humanos, los que tendremos esa toma de decisiones y, en base a lo que conozcamos de los negocios, tomar esas decisiones y hacer cosas accionables. Filtrar y presentar datos claros y útiles para la toma de decisiones. Los modelos de Machine Learning y los modelos de inteligencia artificial nos pueden coger grandes volúmenes de datos que a nosotros nos sería muy difícil procesar en un tiempo corto, pero luego todos esos datos, traerlos o prepararlos para que sean accionables o que sean útiles para el negocio, es algo que las inteligencias artificiales no saben hacer porque les falta mucho de contexto, que ahora luego hablaremos de eso. Y por último, transformar los datos en insights accionables, lo que estábamos comentando hasta ahora. Estas son como 3 ideas principales dentro de las muchísimas que podríamos tener de esto, ¿vale? Entonces, primera, hay 4 o 5 slides así grandes, que son como conceptos que me gustaría que queden claros. La inteligencia de negocio se entrena, adaptando nuestro cerebro a situaciones concretas. Y voy a explicaros el porqué de esta slide. Sin ir más lejos, el otro día estaba tomando un café en un bar, tranquilamente. Yo hace años era camarero. Y solamente por cómo yo tenía el cerebro planteado, y al haber estado trabajando de eso, vi a uno de los camareros pasar, y en mi cerebro inconscientemente se me pasó por la cabeza. Llevas en la mano lo suficiente como para poder volver a cocina, pero puedes cargar más cosas. Acabas de pasar por una mesa que está por recoger, ¿por qué no la recoges?
Eso automáticamente en mi cerebro se pasó, porque yo estuve un montón de años de camarero y mi función era estar mirando constantemente a un lugar y a otro, saber por dónde pasar, qué rutas tenía que hacer para volver a la cocina de la forma más eficiente, para volver, para optimizar mi trabajo. Sin ir más lejos, hay una pregunta que se suele hacer así a modo de coña o que se ha visto en bastantes lugares, el tema este de, con esta pregunta sabremos si eres un psicópata. No sé si os suena. La típica pregunta esta de, oye, vas al funeral de una chica, de una persona, y su hija está muy triste, y te llama la atención esa hija. Pasa una semana y ha muerto su otro pariente, es decir, su otro padre. ¿Por qué ha pasado esto? Entonces dicen que una persona tiene mentalidad de psicópata si lo entiende, porque es como, claro, la persona esa que se ha enamorado de la chica ha matado a su otro pariente solo para poder volver a verla. Y es como, ¡qué locura! ¿Pero por qué? Porque tienes como la cabeza entrenada para eso. Dices, pues la inteligencia de psicópata, la inteligencia de camarero comentaba antes, la inteligencia de negocio, son cosas que se entrenan. Si tú no estás en el mundo de los negocios y de cómo funcionan las cosas y de tratar con clientes y demás, hay un montón de cosas y de soluciones que podrías proponer que ni se te pasan por la cabeza, es como algo automático. Lo que comentaba antes que pasó en la cafetería, me sucedió automáticamente en la cabeza, no fue algo que yo estuviera pensando expresamente, simplemente por cómo tengo la cabeza entrenada de aquel tiempo, se me ocurrió eso. Pues con la inteligencia de negocio es exactamente lo mismo. En el momento en el que estamos dentro de ese flow, y ahora luego veremos ejemplos, de estar tratando con clientes, de estar generando soluciones, buscando respuestas a preguntas, acabamos adaptando nuestro cerebro a que sea mejor para resolver esas dudas y esos problemas que pueden tener los clientes. Entonces, por eso, yo creo que la inteligencia de negocio es muy importante y hay que entrenarla. Estar ahí está muy bien. No sé qué perfil tenéis, yo personalmente soy científico de datos, pero me he metido muchísimo en la parte de negocio y la parte de ventas y en la parte de tratar con clientes, porque creo que es muy positivo, porque tengo todo el contexto que tiene un data scientist que una persona de ventas a lo mejor no tiene, porque él no sabe qué cosas se pueden hacer con Fabric, no sabe qué desarrollos podemos tirar adelante, no sabe cómo podemos hacer ciertas soluciones. Yo eso lo conozco porque trabajo con ello, pero es que encima si estoy dentro de la parte de ventas, seré capaz de, vale, un cliente me ha solicitado esto, ¿cuál es la mejor solución? Y al momento ser capaz de empezar en mi cabeza a darle vueltas y a encontrar soluciones a dichos problemas. Y eso, no hay un libro que te explique cómo hacerlo. No hay una presentación ni la mía que os explique cómo hacer eso. Pero sí que es cierto que al final, cuando tú vas haciendo estas cosas y vas entrando dentro de ese punto, verás cómo tu cuerpo y tu cerebro se va adaptando a encontrar estas soluciones a ser mucho mejor dentro de inteligencia de negocio. Pasemos. Primero de todo, el contexto. El tema del contexto me parece importantísimo, ¿vale? Y en todas las... Es más, la semana pasada di otra charla sobre visualización de datos, que voy a utilizar una parte aquí porque me pareció muy curioso una cosa que sucedió, pero siempre digo lo mismo, para mí el contexto es fundamental, pero para casi todo. En este sector en el que estamos, el contexto para mí, os prometo que en las próximas charlas vendré con una camiseta, de verdad, voy a hacer una camiseta de algo del contexto, es muy importante porque de verdad que lo pienso y estoy muy convencido de ello. Los números por sí solos no son nada. Tú ves una tabla de datos y si no te dicen de dónde son esos datos, no valen nada. Y como os digo, la semana pasada, mira, aquí hay un ejemplo que puse que me pareció curioso, pero el de la semana pasada es mejor. Pero bueno, os lo cuento muy rápido. Un cliente se ha gastado 100 euros en nuestra web. ¿Es bueno eso? ¿Creéis que es bueno, sí o no? Depende. Por ejemplo, imagínate que un cliente se ha gastado 100 euros en nuestra web por tercera vez tras haber contactado con el equipo de soporte. Le hemos metido un poco más de contexto. Es un cliente ya recurrente. ¿Es bueno eso? Pero parece un poco más bueno, pero sigue dependiendo. Imaginad, por ejemplo, que el ticket medio es de 2.000 euros. Que se haya gastado 100 es algo malo. Pero es que a lo mejor es porque hemos metido un nuevo producto dentro de nuestra web. Estamos atacando a un nuevo target, a un nuevo público, donde el ticket medio es diferente, puede variar. O hemos dejado de hacer campañas de marketing. O 1000 cosas. Todo lo que podamos añadir de contexto a esto de que se han gastado 100 euros en nuestra web son cosas que nos ayudarán a entender los datos. Esto pasó la semana pasada, y os voy a poner ejemplo la semana pasada que me gustó mucho, que hice lo mismo, pero con unas visualizaciones que teníamos de unas tarjetas de KPIs. Y yo decía, mira, aquí pone que este mes hemos hecho 100.000 euros en ventas. Y les dije de la misma punta, ¿es bueno o no es bueno? Algunos dijeron que sí, la gran mayoría dijo, depende. Dije, bien, son gente que entiende que los números necesitan un contexto. Si yo te pongo debajo de esos 100.000 euros un menos 20% frente al mes pasado, ¿es bueno o es malo? Porque ahora tenemos 100.000 euros, pero el mes pasado tuvimos 120.000. Hemos bajado un 20%. ¿Es bueno o es malo? Parece malo. Pero imagínate que fue el siguiente paso que le dimos, que decimos ya, pero es que hemos reducido un 50% los gastos en marketing. Hemos dedicado un 50% menos de marketing y solo hemos bajado un 20% en ventas. Es bueno.
O a lo mejor no, porque es decir, el contexto dentro de este mundo lo es todo, absolutamente, para entender los datos. La charla de la semana pasada era visualización, entonces hablaba un poco más de eso y de cómo las cosas podían pillar contexto con nuevas visualizaciones, y era algo interesante. Así que el contexto es muy importante, dentro del BI también. ¿Qué aporta la inteligencia artificial al BI, a la inteligencia de negocio? Primero de todo, automatización de procesos, lo conocemos. Todo lo que sea automatizar todos los procesos que podemos hacer para mejorar nuestra información sobre los datos es genial. Todo esto que os decía ahora de que hemos tenido 100.000 euros más en ventas, he tenido que procesar una tabla y unos datos para detectar todo eso. Eso es muy fácil, al final deja de ser muchas veces el sumatorio de una columna de hechos. Pero imaginaos que quiero profundizar más. Todo esto, la inteligencia artificial nos ayuda mucho. También nos ayuda a análisis más precisos y predictivos. Aquí los modelos de Machine Learning nos ayudan a predecir lo que podría pasar en el futuro y demás en dependencia de varias cosas, lo que decíamos antes. Si yo ahora mismo tengo unas ventas de 100.000 euros, pero cambio el parámetro de gasto en marketing, meto la estacionalidad de que a lo mejor el mes pasado era Black Friday y ahora este mes no, por lo tanto el mes pasado tenía que vender más, en base al conocimiento que tiene de otros años, pues me puede predecir qué es lo que tendría que ganar, ¿no? Y ver en base a eso si es bueno o no. Entonces, todo lo que nos permita hacer un análisis más preciso también está bien, nos ayuda, la inteligencia artificial es muy buena con esa. Y por último, todo el tema de la detección, interacción cognitiva y toma de decisiones asistida. También podemos usarlo para que nos ayude en toda esa parte del BI. Es decir, vemos todos esos datos y podemos, con muchas de las herramientas que tenemos a día de hoy, hacerle consultas a la inteligencia artificial y decirle, oye, ¿realmente estos datos son buenos? Y el que te diga, sí, no, ¿por qué? Que te explique tal, y luego tú con tu conocimiento puedas aplicarle algo ahí. El ejemplo de antes nos puede decir que es un buen dato, lo del tema de que tengamos unas ventas un 80-20% menos, tal, no sé qué, pero yo a lo mejor tengo el contexto de que este mes es Black Friday. ¿Cómo puede ser que aún así haya bajado un 20%? No puede ser, algo mal está ahí, cosa que a lo mejor él no sabe, no tiene datos históricos. Entonces, todo lo que podamos aportarle nosotros de contexto es bueno, pero muchas veces nos permite la inteligencia artificial a no partir de un papel en blanco. Tú coges a inteligencia artificial, le das una tabla y dices, dime cosas. Y él te empieza a decir cosas. No partes de en blanco. No sé si alguna vez os ha pasado de poneros delante de un sitio y no saber ni por dónde empezar. Pues la inteligencia artificial para esto es súper útil. La IA aprende de grandes volúmenes de datos y encuentra patrones. Mientras que nosotros, con la inteligencia de negocio, nos proporciona un marco para integrar estos hallazgos en todo lo que es el negocio. Es decir, todo lo que hemos encontrado con los datos que nos da la inteligencia artificial para adaptarlos de una forma u otra dentro de las operaciones del negocio. La integración de ambas cosas es una parte súper importante a día de hoy porque, tal como está funcionando todo, la inteligencia artificial se está viendo que tiene muchísimo potencial. Hablemos ya un poco de toda la suite de Microsoft rápidamente. Tema de Copilot y la democratización. La democratización, no sé si conocéis el término, es hacer que todo el mundo sea capaz de utilizar estas herramientas, democratizar el uso de inteligencia artificial. Hace nada, la charla anterior era para enseñar cómo personas sin una gran formación dentro del mundo del data science podían desarrollar modelos de machine learning con clics y demás sin picar código. Entonces, quieras que no, eso son muchas técnicas de democratización. Con Microsoft ha venido Copilot y esto se ha extendido muchísimo, sobre todo con Copilot en casi todas las herramientas que usamos día a día. No me voy a extender mucho más en esto porque, por si os interesa, el jueves que viene vuelvo a estar aquí dando una charla sobre Copilot, así que por si queréis escuchar un poco más de todo eso, lo hablaré la semana que viene, pero que sepáis que está integrado en todas estas herramientas, dentro de Word para ayudarte a redactar, dentro de Excel para analizar, en PowerPoint te ayuda con los diseños, en Outlook para resúmenes de emails, redacción de emails, en Teams para grabaciones, para resúmenes de reuniones, dentro de OneNote, de Loop, de Business Chat, hay 1000 opciones dentro de Copilot que podemos usar con... No estoy seguro. Te paso luego el LinkedIn, que ahí lo pondré porque lo miraré y lo publico, pero no recuerdo cuándo, pero es también el jueves. Ah, sí que lo recuerdo, a las 2. Creo que a las 2 o a las 3, porque esta de aquí era a las 4 y creo que era 1 o 2 horas antes. No estoy seguro, pero por ahí. Vale, entonces, esta parte de aquí para mí es muy importante, sobre todo para lo que os voy a mostrar hoy y lo que os comentaba al principio de todo. Para mí, sinceramente, es mucho más importante saber que algo se puede hacer que saber exactamente cómo hacerlo. Porque si yo tengo en mi cabeza que yo puedo hacer una cosa porque conozco y sé que hay una solución para hacer eso, no es necesario que aprenda todas las herramientas y todos los procesos para saber cómo hacerlo. Porque yo sé que se puede hacer. A día de hoy tenemos un montón de herramientas, la más típica para buscar estas cosas, como ChatGPT. Yo sé que yo puedo transcribir de voz a texto dentro de la suite de Microsoft.
con una herramienta que se llama X. Sé que se puede hacer, ¿lo he hecho en mi vida? No, pero sé que se puede hacer, he investigado. Estoy constantemente pendiente de todas las novedades de cosas que aparecen de inteligencia artificial, de nuevas herramientas, de todo. Sé que lo puedo hacer. No hace falta que sepa cómo hacerlo hasta que no lo necesite. Es mucho más importante que sepas que hay 100 cosas que se pueden hacer que no que sepas exactamente cómo hacer 10, porque te estás limitando muchísimo. Así que esta slide para mí también es como súper importante porque no es necesario aprender de buenas a primeras y a fondo todas las herramientas que sepáis que aparecen, pero saber que existen es muy importante para saber que eso lo puedes hacer, es como que no estás limitado. Esto he oído en algún momento que se podía hacer y sé que se puede hacer, tú tranquilo que yo encuentro cómo hacerlo y te desarrollo algo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora os voy a explicar cómo la inteligencia artificial nos ayuda en otras herramientas que no las de Copilot dentro de la suite de Microsoft. Y os voy a explicar que se puede hacer, y muchas de ellas las he hecho, pero no os voy a hacer una demo por lo que comentaba al principio de todo, que no es necesario que hagamos esa demo, porque al final, sabiendo que se puede hacer, ya está, no hay mucho más. Primera cosa, tema de inteligencia artificial en Power BI. Tenemos varios tipos de visualizaciones, como por ejemplo la de Q&A, que es una visualización a la que tú le puedes hacer preguntas sobre tus datos y él te va respondiendo. Tenemos también Copilot, que nos puede ayudar a la creación de esos gráficos, a ayudarnos a meter gráficos, a generar nuevas hojas y nuevos reportes. Tenemos tipos de Smart Narratives que podemos preguntarle dentro de Power BI, que nos puede decir en base a unos datos cuáles son los valores atípicos, nos puede hacer resúmenes narrativos sobre qué es lo que está pasando en los datos. Y luego tenemos algunas visualizaciones de inteligencia artificial como los Key Influencers para detectar qué valores son los que más están influenciando, qué categorías están influenciando más en ciertos datos, o el de Composition Tree, que puede coger y dividirte las cosas en las diferentes, como si fuera una especie de arbolito. Todo esto son cosas de inteligencia artificial dentro de Power BI que son súper útiles. También las hay dentro de Power Automate y Power Apps. Asistencia en la creación de apps y flows, algo parecido a lo que sería un Copilot. Tú le puedes pedir que, oye, yo quiero hacer una aplicación en la que recoja los datos de los usuarios que entran dentro de no sé qué, pum, él te monta las tablas, te dice cuáles son las columnas recomendadas, te lo empieza a montar todo. Y también tendríamos directamente Copilot, que te propone soluciones para las apps e incluso te crea automatizaciones. Estamos dentro de Power Automate y yo le digo, quiero hacer un flujo que cada vez que me entre un email que tenga esta extensión, de este arroba, después del arroba y tal, de estas extensiones, me lo pongas dentro de esta carpeta o le contestes no sé qué. Pum, él te hace todo el flujo, tú simplemente tienes que cambiarle los parámetros si ves que hay algo que falla y demás. Pero él es capaz de montarte todo esto. Más cosas en las que nos ayuda. En los Virtual Agents. Virtual Agents es una herramienta de Microsoft de creación de chatbots y obviamente una creación de chatbots que mejor que estar asistida por inteligencia artificial. Y una de las mejores partes que tiene esto, que luego también está dentro de toda la parte de agentes de inteligencia artificial de Copilot, Studio y demás, es todo el tema de la conexión con fuentes de información. Podemos hacer que todas estas inteligencias artificiales y estos chatbots se centren únicamente en la información que nosotros le permitimos que se centren. Veremos la semana que viene, lo que os decía antes de la parte del Copilot, que también hay toda la parte de Microsoft Graph, que es como todo lo que tiene, toda la información y todo el SharePoint y todo lo que tenemos dentro de nuestra zona de Microsoft, cómo se integra con Copilot para que coja información únicamente de ahí. Pero eso para la semana que viene, que es más para integración con Copilot que no con inteligencia artificial en general. Luego tenemos el iBuilder dentro de la Power Platform, que son un montón de componentes de inteligencia artificial que ya están preentrenados por Microsoft para que nos ayuden en nuestro día a día. Cosas como reconocimiento de formularios, detección de objetos en imágenes, clasificación de categorías de texto, análisis de sentimiento, traducción, reconocimiento de tarjetas, predicción binaria, etc. Todos estos modelos están entrenados ya dentro de la suite de Microsoft y podemos utilizarlos como si fueran piezas de Lego. Ahora veremos. La inteligencia artificial dentro de Azure, que tenemos toda la parte de Azure Cognitive Service, también con algunos modelos ya preentrenados de visión, de lenguaje, que sería todo el tema de voz también, de transcripción de audio a texto y de texto a audio, de decisión, de búsqueda cognitiva, y también tendríamos la parte un poco ya más técnica, que sería toda esa parte para Azure Machine Learning, que es para aquellos que quieran desarrollar sus propios modelos, e incluso la Azure OpenAI Service, que es con la fusión que ha tenido Microsoft con OpenAI, pues toda esa parte de modelos de lenguaje de LLMs. Por último, lo que os decía antes, tomar la IA, la inteligencia artificial que tenemos dentro de Microsoft como bloques de Lego y nosotros con la inteligencia de negocio utilizar todos estos bloques de Lego para ofrecerle la mejor escultura
a cada uno de nuestros clientes. Coger cada una de estas cosas que podemos tener, la extensibilidad de Copilot y Office, bots y aplicaciones dentro de Teams, conectores y automatizaciones que podemos usar entre ellas, integración en flujos de trabajo. Todo esto montamos nuestro Lego, nuestro puzzle y ofrecemos las soluciones a cada uno de los diferentes clientes, que es la última parte que os quería comentar ahora dentro de esta charla, ¿vale? Esto es como un poco para que tengamos un overview de todo. No todo, una gran parte, seguro que me he dejado cosas y constantemente ya sabéis que esto se va actualizando día a día y aparecen nuevas funcionalidades, pero es como un poco en visión general lo que podemos hacer con la inteligencia artificial dentro de la suite de Microsoft. Quiero explicaros 5 casos de éxito, que son 5 casos reconocidos por Microsoft, he encontrado en fuentes oficiales de Microsoft, ¿vale? Que son bastante guays, sobre todo para analizar lo que han hecho y pensar en, ¡guau, qué guay! ¿Cómo tienen esa cabeza de pensar en hacer esto? Nosotros también somos capaces, pero esto es aplicar inteligencia de negocio, es entender lo que necesita cada una de estas empresas para ofrecerles una solución. Luego veremos, después de esto me quedan 3 casos y ya terminaré, no me voy a extender mucho más, que son 3 casos personales donde yo he aplicado la inteligencia de negocio y así os puedo explicar un poco más cuál fue el razonamiento. Ya os digo, yo tampoco es que sea un experto en inteligencia de negocio, pero me gusta analizar qué es lo que voy haciendo para luego poder sacar unos insights de ahí, unas cosillas. La primera, todo rápidamente, Insight Enterprise, que son una empresa de soluciones de TI, lo que han hecho es que el 93% de los usuarios de Copilot, es decir, a sus empleados les implementaron, les dijeron que podían empezar a utilizar Copilot, o algunos lo aceptaron y algunos no, pues un 93% de los que usaron Copilot reportaron ganancias en productividad en ventas, finanzas y recursos humanos. Es decir, al final esa adopción de nuevas herramientas creo que es una parte muy interesante porque genera mucha fricción. No sé si habéis alguna vez intentado aprender una herramienta nueva o alguna cosa de inteligencia artificial o alguna cosa nueva y genera rechazo. Joder, me voy a cambiar a esto cuando ya estoy con esto y me va bien. Voy a pasar de Tableau a Power BI, voy a pasar de una herramienta X a otra herramienta X o voy a aprender esta nueva herramienta, genera fricción. Es normal, a la gente no nos gusta aprender cosas nuevas, pero una vez superamos esa pequeña barrera, sobre todo con este tipo de herramientas, es muy satisfactorio. Y este es uno de los casos de éxito que lo demuestra. No todo el mundo quiso aprender Copilot, pero los que lo hicieron dijeron después de un tiempo, oye, esto es genial, esto me está salvando y me está sacando un montón de horas de curro de encima. Vamos con lo siguiente. Entonces, adoptar este tipo de herramientas es muy interesante. Luego, CarMax, que es un retail automotriz, generando descripciones de sus coches en base a 100.000 reseñas. Cogieron las descripciones que había puesto la gente de los coches y lo que habían puesto en sus reseñas, hicieron un cómputo y pasaron todas esas reseñas por inteligencia artificial para hacer de forma masiva descripciones de los coches. Alucinante. Con esto consiguieron, no sé si conocéis pues entiendo que sí, el término del SEO y cómo funciona el tema del SEO un poco en Internet. Todo esto les ayuda un montón, porque el SEO a día de hoy, con todo el tema de inteligencia artificial, tiene una movida que es que al final está cogiendo datos de Internet para mezclarlos todos y no hacer nada nuevo. Entonces, al final, quieras que no, el SEO no está muy bien dentro de ese tipo de webs, porque al final, como están diciendo lo mismo que otras muchas webs, Google no interpreta que ese contenido sea de valor. Pero esto es genial. Son 100.000 reseñas únicas. No es contenido de Internet, son cosas que ha dicho la gente sobre mis coches. Por lo tanto, yo cojo eso, que es un contenido nuevo, experiencias de usuarios, y en base a eso genero una descripción. Ganaron un posicionamiento SEO brutal, gracias a eso, y automatismos. Y tuvieron para sus, creo que lo leí, no recuerdo cuántos, pero más de 5.000 coches, hicieron así, en un día tenían todas las descripciones. Algo les habría llevado meses hacerlo. Brutal. Me parece una de las implementaciones más guays. Luego Fraport, creó el Fraport GPT, que era para ayudar en tareas porque veían que sus usuarios, es decir, las personas que trabajaban con ellos, que eran asistentes de vuelo y personas de dentro del aeropuerto y tal, de gestión de vuelos y demás, se estaban haciendo mayores y se jubilaban. Y había muchas herramientas y muchas cosas que no sabían los nuevos que entraban cómo utilizarlas y tenían que pasar todo ese conocimiento. Pues crearon este Fraport GPT que les ayudaba a todas esas personas nuevas que entraban en base al conocimiento que tenía a todos los procesos y demás que se estaban llevando dentro de la compañía. Alstom, de industria ferroviaria, utilizaron Azure OpenAI para asistir a la redacción de especificaciones técnicas en proyectos. Típico, es decir, están haciendo todo el tema de charlas con unos, con otros, documentación, tal, no sé qué, unificarlo todo, de tal forma que lo pasan todo a un ChatGPT, a un LLM, y él le saca la documentación técnica para tenerlo todo registrado. Genial, un ahorro en tiempo.
Y por último, Farmlands, que es una cooperativa agrícola. Me pareció bastante curioso esto porque lo que hacían es, aquí lo explico bastante rápido porque no cabía mucho más, que es analizar interacciones con clientes para detectar tendencias y feedback. Lo que hicieron es, todas las llamadas y demás que recibían y todas las reseñas que tenían, las utilizaron para, en base a eso, usarlo como accionables dentro de su propia empresa para mejorar sus servicios. Que un montón de personas nos dicen que tardamos demasiado, vamos a optimizar todo el tema del transporte. Que un montón de personas nos dicen que este tipo de productos es muy caro, pues vamos a tal. Es decir, usaron todo lo que les estaban diciendo sus clientes por todas sus fuentes como fuentes de información para luego tomar decisiones en base a éxito, en base a eso. Y estos son los 5 casos de éxito que os decía, ¿vale? Voy a pasar a 3, como os comento, que son personales, así que os puedo hablar un poco más de ellos, que tampoco me quiero hacer muy pesado, no sé cuánto tiempo queda, por curiosidad. Tranqui, lo digo por... es que aquí... vale, pues puedo extenderme un ratito y luego, si queréis, hacemos un poco de charla. Yo creo que en 10 minutillos más o menos los pasamos. Vale, aún no vienen los 3 casos. Esto es uno que me pareció interesante porque, al final... ¿Creéis que no seguramente muchos, casi iba a decir muchos de vosotros, los 3, es posible que hayáis pasado por procesos en los que estáis tratando con inteligencias artificiales a la hora de un servicio de venta, que me ha llegado tarde este producto o no me ha llegado tal, y llamo y me contesta una inteligencia artificial y quiero llegar a una persona? Siempre el objetivo de las personas, cuando tratamos con servicios de atención al cliente, es muchas veces el llegar a una persona, que me hable una persona, no quiero hablar con una máquina. ¿Por qué no queremos hablar con una máquina? Porque al final muchas veces decimos, no quiero que me pongas con una máquina, pero el motivo viene mucho más profundo, y es que la máquina entendemos que no va a tener el contexto ni las herramientas suficientes para solucionar lo que estamos poniéndole. Porque si esa llamada a una máquina le dijera, oye, ¿qué me pasa esto? Y me dice, mira, tienes el producto en tal, no sé qué, no sé cuántos, ha habido un retraso de no sé qué, como mucho lo que podemos hacer es esto, ¿quieres que lo hagamos? Si me dice eso la máquina, estaría encantado. Pero más que con una persona, porque es que la persona depende de su humor. ¿No os ha pasado que a veces llamáis a alguno que dice, estás levantado hoy, que te has dado un golpe en la cama con el dedo del pie? Porque si no, no entiendo cómo que me hablas así. O personas que no tienen mucha idea, como, ay, espera, que voy a consultar con no sé qué, o espera, que te pongo en espera. Te ponen ahí una canción durante 5 minutos. Si tuviéramos máquinas capaces de hacer el trabajo de los humanos con su misma eficiencia y con el contexto que tienen los humanos, sería brutal. Problema que a día de hoy todavía no estamos ahí, tiempo al tiempo. Entonces, este de aquí me parece un ejemplo muy interesante, porque creo que muchas personas nos podemos sentir identificadas con ello, y es que el 91% de los clientes tienen más probabilidades de interactuar con marcas que reconocen sus preferencias y ofrecen recomendaciones personalizadas. Es decir, nos sentimos mucho más cómodos en el momento en el que sentimos que somos importantes para esa marca. ¿No habéis visto, por ejemplo, tema de fanatismos? En el mundo de la guerra de videoconsolas, el tema del fanatismo de tú eres de Play, o eres de ordenador, o eres de no sé qué, y vas a muerte, y dices, ¿pero por qué vas a muerte con PlayStation si lo único que están es dándote videojuegos? Es decir, no puede ser que estés defendiendo una marca de esta, ni que tú ganarás algo por defenderla. Pues un poco así. ¿Tú te crees que yo voy a defender a muerte a una empresa que me llama con robots, no me contesta, no me hace ni caso? ¿Qué pasa? Que sentimos un sentimiento de pertenencia con este tipo de marcas porque consiguen que nos sintamos un poco parte de ellas. A las personas nos encanta que se nos reconozcan nuestras preferencias y nos ofrezcan recomendaciones personalizadas, como digo. Mejores interacciones. Todo el tema este que decíamos del tema de hablar con robots y demás, nos genera un mayor engagement y lealtad, siempre que estas soluciones sintamos que se han preocupado por nosotros y nos han solucionado algo. ¿Cuál es el objetivo para todo esto? Tener un cliente 360. Para mí, ¿qué es tener un cliente 360? Significa conocer del todo al cliente, es decir, uno de los datos que podríamos sacar es datos, historial de compras, páginas vistas, respuestas a campañas, tickets de soporte, datos demográficos. Todo esto es información que podríamos sacar del cliente justo en el momento cuando está llamando el teléfono a nuestro teléfono. Si yo tengo un identificador, que en este caso es el teléfono de la persona, y yo tengo una base de datos, yo puedo hacer un programa que a tiempo real, en el momento en el que salte una llamada, todos estos datos aparezcan en pantalla de la persona que lo va a coger. Lo hago al momento y la persona, nada más cogerlo, buenas tardes David, ¿cómo estás? Supongo que me llamas por el tema de, pero es que ya lo sabes, me llamas por el tema del ticket este que abriste hace un par de días, lo estamos solucionando tal no sé qué, y el otro se quedará flipando. Dice, pero buenas tardes, lo primero, ¿no? Que ya me has contado aquí lo que te iba a preguntar yo, pues nada, pues sabiéndolo así, muchas gracias, tal no sé qué. Pum, llamada de 30 segundos, en lugar de las llamadas eternas que tenemos a día de hoy. Todo esto
se podría hacer, y llegará el momento en el que lo podríamos hacer con inteligencias artificiales, lo que decíamos antes, de que las inteligencias sean capaces de entender todo esto, poco a poco. Resultado de todo esto, segmentación, patrones, detección de oportunidades, todo esto, tener todos estos perfiles del cliente nos genera que luego podamos sacar una de insights ahí brutales. Personas que han tenido un montón de problemas con este producto, hacerles unas ofertas especializadas. Personas que nunca han cambiado su tarifa, llamarles para ofrecerles algo nuevo. Personas en las que, yo qué sé, de segmentación, que dentro de su bloque de pisos, porque conocemos la ubicación de esa persona, es la única que no tiene nuestra compañía telefónica. Vamos a hablar con él, tiene vecinos que le pueden, no sé, 1000 ideas. Y todo esto nos serviría para maximizar la eficiencia. Esto es parte de lo que os comentaba antes. Recibimos una llamada, en el momento se recolecta la información, teléfono, usuario, cuántas compras ha hecho, incidencias, el nivel de suscripción, etcétera, 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 todo lo que veamos relevante para contestar esa llamada. En base a eso se hacen unas predicciones, tú tienes toda esa información en tu pantalla y aparte la inteligencia artificial te ha hecho ciertas predicciones, te estará llamando por esto. O es posible que este usuario sea propenso a esto, o es posible que si le ofreces esto sea más afín. Toda esa información que nos saca por pantalla. Cogemos la llamada y tenemos todo eso delante de nuestra pantalla para contestar al cliente. Y tenemos una experiencia personalizada con el cliente brutal. Esto os lo puedo contar de esta forma porque fue el primer caso, y aquí os voy a contar los 3 casos y con esto os prometo que ya os dejo de daros la chapa. Este fue uno de los primeros casos que tuve, ¿vale? Esto fue un cliente en el que os los pondré todo de esta forma, ¿vale? En el que tengo un escenario, que os explico un poco, la petición, la primera implementación que se hace, y luego esta parte de aquí es la parte de lo que os comentaba de inteligencia de negocio. Aquí veréis cómo se aplica esa inteligencia de negocio para propuestas futuras. Teníamos un centro de soporte que atiende a miles de consultas semanales, los agentes deben buscar manualmente la información. ¿Qué queríamos? Agilizar las llamadas para que todo fuera mucho más ágil, obviamente, y los clientes se sintieran mucho más parte de esa llamada y que estuvieran contentos con esa interacción. La primera implementación que hicimos, se crea un resumen automáticamente al identificar la llamada para el agente con elementos irrelevantes, justo lo que comentábamos ahora, sacar una pantalla cada vez que alguien recibe una llamada con el nombre de la persona, su DNI, su nivel de suscripción, qué contrato tiene con nosotros, qué tal, qué cual. Como esto fue un éxito, tuvimos futuras reuniones. Y las futuras reuniones, propuestas futuras, agentes de inteligencia artificial, lo que os decía, conseguir que eso poco a poco lo vayan haciendo agentes de inteligencia artificial en lugar de personas. Análisis de llamadas con inteligencia artificial. Después de coger todas estas llamadas, poder hacer un dashboard con un análisis de, vale, ¿cuántos nos han llamado para esto? ¿Cuántos nos han llamado para esto? ¿Cuál ha sido la solución? ¿Cuánto tiempo de llamada? Hacer como una base de datos mucho más grande a partir de ese aumento de las llamadas que hemos recibido. Clusterización de clientes. En base a toda esa información, marcar a los clientes por diferentes tipos y hacer una segmentación de los clientes para luego hacer campañas de marketing para un tipo de clientes u otro. Lo dicho, acciones de marketing. Política de datos, que no tenía mucha política de datos en esa empresa y decirles, vale, vamos a hablar sobre gobernanza de datos y cómo todo esto se tendría que tratar. Cómo hacer que la empresa conozca sobre estos datos y los pueda utilizar para cosas. Cómo educar a la empresa en datos. Entonces, de esta petición salieron, no salieron todos, pero fueron las propuestas que se hicieron futuras y la verdad es que el cliente en ese sentido fue agradable y funcionaron. Así que esta es la parte para mí casi como más importante, las propuestas futuras, porque es donde se aplica la inteligencia de negocio. En base a lo que veo del negocio, le hago propuestas que le puedan ser interesantes, cosas solamente en base de lo que sé que se puede hacer en un futuro con ellos. Caso 2. Ventas y marketing personalizado. Un e-commerce tiene productos que van dirigidos a audiencias muy diferentes entre sí, porque es un e-commerce en el que se venden cosas completamente diferentes y que tienen targets completamente diferentes. Petición. Quieren mejorar la experiencia de usuario en su web, en este caso. Pues ¿cuál fue la implementación que les propusimos? Usamos herramientas de análisis de comportamiento de navegación, que es todo eso que se puede usar con Web Tag Manager y demás, o si lo conocéis, que es para analizar cómo las personas interactúan con tu web, a dónde van, qué páginas visitan y demás, cuáles son sus journeys y demás. Se crean clusters y se segmenta a los clientes por afinidades. Muy fácil, si en ese e-commerce se venden chuches y coches, todos aquellos que van a por los coches y hacen clics en cosas de coches son clientes interesados en coches y los de las chuches a las chuches. Es un ejemplo muy tonto, pero esta clusterización se puede hacer a muchísimo más nivel. Si es de coches y motos, pero luego los coches tienen unos rangos, los coches tienen unas marcas, podemos clusterizar a dichos usuarios por muchas más cosas que no solamente coches y motos. Y después se personalizan las ofertas a la web por cada categorización. Se puede hacer uso de toda esta información que hemos cogido con los clústeres de los diferentes usuarios para, en base a eso, hacer ofertas personalizadas dentro de la web.
Si yo sé que a un usuario le interesan las motos, la oferta que va a ver en el banner de arriba va a ser de la moto, no del coche. Y otro usuario que esté interesado en coches, pues va a ser del coche. Y cosas así. Conseguimos usar estas herramientas de análisis para poder clusterizar a los usuarios que tenía ese... En este caso, he puesto el ejemplo de coches y motos, que quizás no es el más correcto porque son ventas de one shot. Es decir, cuando una persona entra a comprar un coche, difícil es que pronto venga a comprar otro coche. Pero imaginaos una marca de ropa, de retail o de lo que fuera. Pues si ya sé que una persona va a este tipo de marcas, a este tipo de prendas, a este tipo de tal, y son ventas recurrentes, esto es súper interesante para poder ofrecerle a ese usuario muchas cosas. Pero esto estamos hablando de web, que fue lo que nos pidieron. ¿Cuáles son las propuestas futuras? Campañas de emailing, es decir, ya sé, ya conozco a ese usuario, ya conozco a este usuario, vamos a hacer todas esas campañas de email en base a todo el conocimiento que he cogido del usuario, ajustes a tiempo real, que estas cosas se puedan modificar a tiempo real. Yo estoy haciendo esas ofertas que decía de vestidos de color blanco de una marca, pero veo que la navegación de un usuario de repente ha pasado a ser calzoncillos de hombres de no sé qué, pues cuando vuelve al inicio, que le aparezcan ofertas de eso. Hacerlo a tiempo real, que es complicado, tiene su tema, pero se puede hacer. Generación de páginas personalizadas, que esto ya es casi el next level, coger con inteligencia artificial y que el usuario pueda ver páginas personalizadas para él. Es decir, que esto, por ejemplo, sucedió y lo vi y cogí esta idea de IKEA. En la web de IKEA hacen esto. En base a lo que tú estás buscando, las páginas se ordenan y aparecen unos productos u otros dependiendo del perfil de usuario que tú eres. Y me di cuenta, pues entrando, yo personalmente es mi ordenador, del de mi madre, o entrando en una página de incógnito veía cosas completamente diferentes. Y me pareció súper interesante, y fue algo que les propusimos, que todavía no ha salido. Ojalá algún día termine saliendo, porque parecen 3 proyectos y 3 propuestas bastante chulas. Y por último, para finiquitar, tendríamos el tema de detección de riesgo. Esto es un poco más complejo, este es un poco más... Los otros dos sean como casos más entendibles y más sencillos, más del día a día. Este de aquí es algo que nos sucedió con una institución financiera, ¿vale? Que detectó un incremento en sus KPIs problemáticos, que tendrían que ser todos aquellos que son transacciones que pueden pintar fraudulentas, algunas cosas que puedan representar riesgos crediticios, de personas que piden créditos pero que en base a su historial no deberían y demás y tal. ¿Qué les hicimos? Creamos un dashboard a tiempo real donde se pueden detectar anomalías, en base a la inteligencia artificial de las cosas de Power BI que os comenté antes. En Power BI hay visualizaciones y de detección de anomalías, y no solamente eso, sino que hay la descripción en la que tú puedes preguntarle y él te va diciendo cosas. Puedes hacer que todo eso se haga a tiempo real. Entonces, ¿qué anomalías pueden ser? Intentos fallidos de inicio de sesión para encontrar que hay alguien que está intentando entrar fraudulentamente, transacciones fuera del perfil del cliente, un perfil que suele hacer transacciones de 20-30 euros de repente hace una de 10.000, cositas de estas, pues que las detecte todas a tiempo real y que luego la inteligencia artificial se utiliza para priorizar dichas cosas. No es tan problemático una persona que ingresa de normal 100, 200 euros, de repente ingrese 10.000, que una persona que ingresa 5 o 10 euros, de repente ingrese 1 millón. Entonces, la inteligencia artificial prioriza ciertas cosas para el nivel de alerta, porque al final todas estas cosas sí que es cierto que por ser una institución financiera y ser algo bastante problemático legalmente, no se puede delegar todo a la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial simplemente se utilizaba para detectar estas cosas y estos tickets luego pasaban a los responsables, a los empleados. Entonces si tengo 100 tickets, pero tengo 20 empleados, tienen que ir en un orden. Entonces usamos la inteligencia artificial para que esto de aquí se priorizara de una forma o de otra. ¿Qué es lo que les propusimos para el futuro una vez ya implementamos todo esto? Segmentación por riesgo, ver a los diferentes tipos de persona qué tipos de riesgos podrían tener, simulaciones de escenarios de riesgo, en base a lo que ha sucedido, ver de replicarlo y ver cómo actuaríamos para saber cómo solucionarlo mejor, comunicación reforzada con clientes de riesgo en base a emailing y demás con ese tipo de usuarios por tema de créditos y tal, pues a lo mejor tendrías que hacer esto, educación, ¿vale? Para ese tipo de personas, porque una persona que puede tener un riesgo crediticio no siempre sabe que puede tener un riesgo crediticio. Yo pido un crédito, pero si esa persona ha recibido comunicaciones de, oye, mira, quizás esto de aquí tendrías que mejorarlo, ves con cuidado que estás gastando más de lo que ingresas, tal, no sé qué, a lo mejor podrían ayudar a que estas cosas no sucedan tanto. Comparativa demográfica, que esto era algo bastante básico, pero no se nos había ocurrido, esto de aquí nos lo pide un banco de Madrid, pero ese banco tiene sucursales en muchos lugares, pues comparar en los diferentes lugares cómo funciona cada uno, si hay algunos que tienen más riesgo de unas cosas, de otras y demás. Entonces, estos 3 casos, ya por último, si me equivoco en la última diapositiva es esta, todos estos casos de uso salen del conocimiento de las herramientas y aplicar la inteligencia de negocio. Lo que os comentaba antes, todo lo que hemos visto de las herramientas, de todo dentro de la suite de Microsoft que podemos utilizar y tal, y todo es genial.
Pero aquello que os comentaba de que es mucho más importante saber que algo se puede hacer que saber cómo hacerlo, viene de aquí. Es decir, yo sé que muchas de estas cosas, cuando hice estas propuestas de estos 3 casos de atrás, algunos de los clientes, no sabía cómo se hacían, pero sabía que se podían hacer, porque al final, por estar informado, estar constantemente dentro de LinkedIn, ver contenidos, hablar con Microsoft, hablar con personas, sé que hay proyectos que se han tirado adelante con cosas de estas. Sin ir más lejos, el tema de la simulación de escenarios de riesgo yo personalmente no había hecho nunca, y me parece algo bastante lógico y que se puede hacer, pero no lo había hecho. Pero un compañero me lo dijo, que había montado simulaciones y tal dentro de dashboards para ver cómo afectaban y tal, y dije, creo que es algo que podría ser interesante. No sé hacerlo, pero le voy a decir al cliente que podríamos hacerlo, porque sé que se puede hacer y sé que lo voy a saber hacer. No estoy vendiendo algo que es falso, porque sé que lo puedo conseguir. Lo que pasa es que hasta el momento no lo he hecho, pero si es algo que para él es interesante, tú tranquilo, que yo te lo voy a sacar. Entonces, por eso digo que todos los casos de uso sean del conocimiento de las herramientas. Al final sabemos que las herramientas pueden hacer ciertas cosas y cuáles son sus limitaciones. La inteligencia de negocio lo que hace es todas estas soluciones y cosas que tenemos dentro de estas herramientas que podemos hacer, unificarlas en una solución para intentar sacar la mejor solución posible para los clientes o para los proyectos que tiremos adelante. ¿Vale? Por eso lo del principio, ¿cómo vencer a la IA? No es que la venzamos, es que la adoptamos y la hacemos nuestra amiga, pero conseguimos que sin nosotros no sea nada. ¿No habéis visto esa imagen, que me ha dado mucha gracia, que sale una caquita y pone paso por IA, y sale una caquita pero brillante? Es como, si no sé exactamente qué hacer con algo, por mucha IA que le aplique, no va a salir algo mejor. Hay que aplicarle inteligencia, hay que aplicarle nuestras aptitudes, hay que saber cómo desarrollar esas soluciones para intentar que esa caquita pues la transformamos, la usamos, vemos los datos, los colocamos bien, lo hacemos todo guay para que al final lo que salga pues sea algo realmente de valor. Pero porque nosotros también hemos estado ahí y hemos sabido cómo hacer que esas cosas funcionen mejor y salga la mejor solución posible. Gracias. Si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier cosilla o algo que queráis comentar, pues será un placer contestaros, o si hay alguna cosa que queráis comentar. Creo que quedan 5 minutillos, así que... Bueno, por si os interesa, lo he dicho, lo último, trabajo para MDW, ¿vale? Que es para los que hemos desarrollado algunos de estos proyectos que os he comentado y tal, que somos una consultora de data, y por otro lado tengo un proyecto personal con un amigo mío, así que no es personal, es de 2, pero es personal, que es Always in Dev, que es un canal de YouTube en el que hablamos un poco sobre temas de data y demás, ¿vale? Así que si os interesa, pues... Bueno, claro, y tengo otro canal sobre juegos de mesa y otro canal sobre videojuegos, es decir, tengo un montón de movidas. Sí. Y antes ha venido uno diciéndome que me seguía del Hearthstone, de los videojuegos. No, tú afuera, pero había otro también que me ha dicho de los videojuegos y que no conocía, que al final... el de Data, que el... Sí, estaba ahí abajo de todo, no sé cómo llegar. Se llama Always in Dev, porque somos Alex y yo, que es un compañero mío, y la gracia está en del nombre, pues que siempre estamos en desarrollo. Un poco lo que comentaba antes, que al final siempre nos mola un montón el tema de... Ay, me ha puesto el principio. Bueno, lo que decía, el conocer las herramientas y tal, pues siempre nos mola estar ahí. Entonces nos llamamos Always in Dev porque al final no consideremos que estemos nunca lo suficientemente listos como para tirar adelante con algo. Es como, no, siempre en desarrollo y vamos con todo lo que podemos y aprendiendo constantemente. Entonces, el canal es un poco de eso. El último vídeo, por ejemplo, que hice así guay, es aprender una herramienta en 20 minutos. Entonces, explico una herramienta que aprendí durante un par de días, la explico en 20 minutos para el tema. Y eso, a lo mejor pronto hago una de Power BI, que Power BI es lo que más he tocado en mi vida, o cosas de Fabric o tal. Todo lo que vaya aprendiendo, pues un lugar donde ir depositando conocimiento. Y nada, en LinkedIn, pues de Amorín, por si me queréis ir por ahí y tal, pues también guay, donde voy poniendo pues estas cosillas que voy haciendo y tal, y también me podéis contactar, que lo que veis que soy aquí o veis, como habéis dicho en algunos de los vídeos, pues en el fondo luego también soy igual, que súper accesible para lo que haga falta. Pues nada, gracias por haber estado aquí, espero que os haya molado la charla. Un poco diferente, ya lo sé, pero me gusta hablar de estas movidas. Cuando me comentaste lo de la charla de tal, te dije, voy a cambiar la charla porque iba a hacer otra, y me dijiste, ¿puedes hacer la de soft skills? Y dije, pues ya está, voy a hacer una de soft skills, metiendo algo de Microsoft, pero hablando de otra cosilla que es guay. Guay, a mí me encanta hacerlas, así que lo que comentaba al principio, soy mucho más fan de hacer cosas así que no tanto demos y tal, porque al final las demos también están súper guays, pero no me siento tan cómodo, porque es un momento como que paras de hablar y es diferente y es como otro flow.
Y esto personalmente me gusta más, pero claro, cada uno... Eso es genial, sí. No, ya está. Que han dicho, no sé si lo habéis oído antes, de estar ahí delante del mural para hacernos la foto ahora de final. Aquí nada más salir antes de en la salida, recto y para mano derecha, y nos metemos ahí y hacemos la foto todos.